Dijimos el viernes pasado que el dicho "el pez por la boca muere" aplicaba a lo sucedido en esa semana donde el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos era una especie de collar de perro para todos los argentinos y argentinas, mediante el condicionamiento no solamente económico sino político, al mostrar su injerencia descarada, el presidente norteamericano, cuando dijo: si el presidente Milei no gana las elecciones, no seremos tan generosos con Argentina. No vamos a perder tiempo si gana otro proyecto. Es claro que la ayuda o salvataje no es para la nación, sino a Javier Gerardo, pues cualquier endeudamiento que surja de esta situación no debe ser endilgado al país, sino a título personal del actual presidente. Los santafesinos y rosarinos en particular, a través de determinadas fiestas, el Movistar Arena de Javier Gerardo, el megaevento de los supuestos 300 años de Rosario, esta semana también fueron continuos en esos festejos con la Feria Internacional del Libro local. Si bien no es la primera vez que nuestra ciudad alberga una feria del libro, dado el escenario preelectoral, es entendible que Pablo Hapkin intente mostrar una ciudad de estilo Disney cuando es bastante alejada la vida cotidiana urbana de la cuna de la bandera. Fue viral el video de la ministra de Seguridad de la Nación, que es candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pato Bullrich, la que, según Javier Gerardo, en campaña ponía bombas en jardines de infantes hasta que fue parte de su gobierno y se bañó en el Jordán. Hablaba de nuestros pagos diciendo que hasta su llegada al gobierno, Rosario no tenía escuelas abiertas y encontrar un almacén abierto era milagroso. Tal vez alguien le haya hecho creer erróneamente eso que afirma como una verdad absoluta, aunque risueñamente cada rosarino y rosarina le diría que ve demasiado Netflix y películas de un poscao que nunca llegó a nuestra ciudad. Tal vez exagerar una situación de tensión social por un desarrollo de economías delictivas les parezca a sus operadores de campaña, le otorguen a la multipartidaria y pragmática candidata una imagen de pacificadora, que por fuera del silencio de los medios concentrados de comunicación es absolutamente grandilocuente. Porque ni Rosario era Ciudad Juárez antes de Bullrich, Puyaro o Javier Gerardo, ni es la Ginebra suiza con las medidas ejecutadas con el Plan Bandera. Podemos aceptar que, por un lado, han bajado a aceptables los casos de violencia callejera con armas de fuego. Y digo aceptables porque han reducido las balaceras callejeras en los medios. Habrá que consultar en los barrios si esto es aceptable y sabemos que no es así. No han desaparecido. Sí han bajado al menos esa paranoia generada desde los mismos medios masivos que mágicamente ya no difunden cada hecho, sino algunos de determinada importancia. Así vemos un relevamiento que desde el 2 de enero de 2024, fecha en que se inició el famoso Plan Bandera, han bajado los hechos, pero que no iniciaron en 2019 los casos que se mostraban preocupantes, sino 9 años antes, en el 2010. Y un pico de atención se dio por el triple crimen de Villa Moreno en enero de 2012. A tal punto no se relajó el escenario, aunque baje en la difusión de los casos, que no hace mucho tiempo atrás el niño Jerez fue asesinado en su propio barrio, Los Pumitas, frente a su casa. Y no hay fin de semana donde no suceda que vecinos con o sin antecedentes resuelvan sus conflictos de manera violenta con armas de fuego o armas blancas, donde los hechos de muerte en situación de robo suceden en cualquier vereda de cualquier barrio de Rosario, también en el centro.
A tal punto que hace una semana sucedió la muerte de un adolescente de 17 años que intentó robar a otro adolescente una bicicleta a una cuadra, donde estaba un punto fijo de gendarmería y policía, parte del Plan Bandera. Donde Dylan Cantero, por ejemplo, a metros de su casa de barrio La Granada, fue baleado en una pierna y que a momentos de la salida de alta de Cantero, que fue asistido en el ECA, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, fue baleado el efector de salud sin causar daños materiales ni físicos de personas. Mientras tanto, a unas 30 o 40 cuadras, se desarrolla un evento masivo como es la Feria Internacional del Libro. Y lejos estamos de querer colaborar ni con la magnificación ni con la minimización de los hechos, sin quitar la responsabilidad como mínimo del gobernador y del intendente. También la responsabilidad del presidente y la ministra de Seguridad de la Nación. Sobre todo porque vinieron a nuestra ciudad a combatir el narcotráfico personas que pertenecen a un espacio de gobierno compartido con hombres y mujeres, vinculados a personajes que son parte del narcotráfico y que son financiados por esa economía delictiva. Prueba de ello son José Luis Espert y la diputada Villaverde de La Libertad Avanza. Si bien el caso Libra o las coimas, tras los audios de Español o en Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, fueron duros golpes para el oficialismo nacional y el presidente pudo mantener la calma propia y de su entorno, la aparición del vínculo de José Luis Espert y Fred Machado, los financiamientos del empresario sureño que financió y brindó recursos logísticos como aviones y camionetas, por lo que hasta ahora sabemos, a Espert ha puesto por demás de nervioso al presidente y lo ha mostrado en 2 entrevistas o 3, donde los periodistas que antes hacían de amanuenses se animaron a oficiar de periodistas y repreguntaron y preguntaron a conciencia, tanto Eduardo Feynman como Trebuch, como el mismo que ahora aparece de una manera peyorativa, definido por el ejército de troll que tiene el Gordo Dan y Caputo Chiquito, aunque él se denomina como un espartano, ¿no? Me refiero al hombre de San Vicente, de esta provincia que en algún momento resonó como candidato a gobernador o candidato a diputado nacional en su momento, ¿no? Alejandro Fantino, que el Gordo Dan ya definió como fan tibio, solo por reclamarle al presidente Javier Gerardo que el 80%, según las estadísticas del mismo INDEC, no llega a fin de mes. Es claro que la fragilidad del programa económico ha precisado de 3 salvatajes del gobierno de Trump y que a su vez intenta extorsionar al pueblo argentino amenazando con quitar esa ayuda si no gana La Libertad Avanza. Pues señor Trump, vaya ahorrando el trámite, le dicen los rosarinos que opinan negativamente de Donaldo en un 51%. Situación que incomoda a otros nombres que tal vez sean menos famosos, pero no menos perjudicial. Son el caso de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y su amigo Rob Citrone, fundador del fondo Discovery Capital. Si bien Bessent lo vemos más seguido en las redes, en la tele o en los diarios, al menos nombrados, porque poco se sabe del señor Citrone. Ambos personajes mantienen una relación de larga data que se remonta a su tiempo trabajando juntos en la firma Soros Fund Management, o sea, la fundación de George Soros, donde participaron en operaciones especulativas exitosas como la apuesta contra el yen japonés en 2013.
Esta conexión ha generado sospecha de que Bessent pudo haber favorecido a Citrone con información privilegiada durante el rescate financiero a Argentina, ya que Citrone realizó grandes compras de bonos argentinos a precio de remate justo antes del anuncio de asistencia de Estados Unidos, obteniendo ganancias millonarias. La coincidencia de sus visitas a Buenos Aires en abril de 2025, junto con la alineación de sus intereses económicos y políticos, ha alimentado críticas sobre un posible beneficio cruzado entre el poder político de Washington y el capital financiero de Citrone. Bessent y Citrone fueron colegas en el fondo de George Soros, donde colaboraron en operaciones que generaron ganancias multimillonarias, incluyendo esa apuesta contra el yen en 2013. Citrone, dueño de un fondo de 20.000 millones de dólares, ganó aproximadamente 2 millones de dólares diarios con operaciones en bonos argentinos durante 2024 y 2025, comprando activos a precios bajos antes del anuncio del rescate. La llegada de Bessent a la Casa Rosada el 14 de abril de 2025 coincidió con la visita de Citrone, quien fue recibido por el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios, reforzando la percepción de una alianza estratégica. Aunque Bessent justificó el rescate argentino como una medida para evitar que el país se convierta en un estado fallido, entre comillas, la crítica señalan que el paquete de asistencia de 20.000 millones de dólares también protegió las inversiones de gente como Bob Citrone. Cabe destacar que cada minuto donde Bessent, entre comillas, invierte en el peso argentino para que baje el dólar, la moneda extranjera no baja en el mercado oficial de divisas. La tasa de interés sobre el peso sube y los bonos y acciones nacionales sufren una tremenda baja que las subas subsiguientes no alcanzan para compensar. Las consecuencias están a la vista. Después de las elecciones, ya sea progresiva o de shock inmediato, van a devaluar y la inflación va a subir como los precios de bienes y servicios. Pero las ganancias se las va a llevar el señor Citrone y las repartirá con el señor Bessent, porque a la hora de contar los porotos, estos señores no juegan a perdedor. Se van a llevar sus fondos de asistencia, se van a llevar a través del Banco Santander o del señor Citrone, recuperando los fondos invertidos llamados bonos basura. Y se los llama así no porque no valgan la pena, sino porque valen muy poco dinero y nadie los quiere comprar porque no tienen la seguridad de cobro. Entonces, el señor Bessent acaba de garantizarle al señor Citrone y a otros inversores que esa guita se la van a llevar. Hoy es 17 de octubre. Este 17 de octubre ha logrado imponer desde lo cultural, desde lo económico y desde lo social un escenario similar a aquel 1945. Volviendo a la historia, un momento donde la sociedad está luchando por la subsistencia y no por la famosa potencia nacional, que sin duda tuvimos casi por 30 años, desde el 45 al 76, donde a pesar de las dictaduras que tumbaron gobiernos democráticos de Perón, de Ilía, de Frondizi y de Perón nuevamente, no pudieron retroceder en el pleno empleo, en el desarrollo tecnológico y en la distribución de la riqueza y en los ingresos. Ante la crisis del modelo económico aventurero de Javier Gerardo y la libertad avanza, el Tesoro de Estados Unidos salva a un amigo y hace negocios con el perjuicio del pueblo que ese amigo gobierna. De aquel Braden o Perón a este Patria o Neocolonia, pueden cambiar los nombres de los actores, los términos de los convenios, pero lo que no cambia es la actitud autoritaria de los dueños del país, de esos que se asumen que son dueños de un país que detestan, pero que encuentran en el pueblo organizado y fundamentalmente en el peronismo el dique necesario para enfrentar el atropello a nuestra soberanía.
Esa soberanía que es más que la idea de una bandera, un himno, un escudo, una escarapela y sobre todo una constitución nacional. A la hora de la soberanía concreta, de los derechos existentes y los por conseguir, de la protección de nuestros recursos naturales, de nuestro crecimiento tecnológico, de nuestras vías navegables, de nuestros mares, de nuestras tierras y sobre todo en estos tiempos, de la definición nacional de la matriz productiva es cuando vale poner en juego la memoria y la historia. Muchos son los que pasaron años desde aquellos obreros cruzando el riachuelo entre la estrategia oligárquica de levantar el puente Pueyrredón. O no hay puente que levantar. Hoy sí hay fuerzas represivas que cuidan los intereses de los más pudientes contra las demandas de los menos pudientes. Y los vemos cada miércoles pegándole a los jubilados, o tirándole gases a los discapacitados, o rompiéndole la cabeza y tirándole balas de goma a los pueblos originarios que reclaman sus pensiones no contributivas y sus pensiones por discapacidad en el Chaco, en Villa Río de Bermejito. Hoy, esos cabecitas negras siguen siendo cabecitas negras, aunque canten rap, cumbia o trap y las graben en los notebooks, en las notebooks que recibieron en la escolarización de gobiernos peronistas y que ya no reciben con la Libertad Avanza. Y enfrente están los que se orinan de emoción con una foto con Donaldo Trump, o por los que los inviten el 4 de julio a la fiesta de la Embajada de Estados Unidos. Hoy, 17 de octubre de 2025, más que nunca algunos podrán gritar patria sí, colonia no. Pero si no lo gritás, al menos pensalo. Buenos días. Bienvenidos. Esto es Vox Populi.